Marido humilla a su esposa en una fiesta, pero no sabía quién estaba escuchando. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer vestida con elegancia, pero con los ojos vacíos. Valeria deslizaba los dedos por el delicado encaje de su vestido, sintiendo la textura fina bajo su piel. Antes, habría disfrutado de la sensación, admirado su propia figura con un brillo de satisfacción. Pero ahora solo veía a alguien que apenas reconocía. 7 años de matrimonio con Alejandro le habían robado su esencia de manera lenta y silenciosa. Lo que alguna vez fue amor se había transformado en una rutina fría, en la que cada día era una repetición del anterior. Alejandro, siempre impecable en sus trajes costosos, la trataba como un adorno. Una esposa trofeo que debía verse bien, sonreír en público y no causar problemas. Cuando se casaron, Valeria era una mujer llena de vida. Estudió relaciones internacionales con la esperanza de construir una carrera en diplomacia, soñando con recorrer el mundo y participar en negociaciones importantes. Pero Alejandro nunca apoyó sus aspiraciones. Desde el principio, la idea de que ella tuviera sus propios objetivos parecía incomodarlo. Al principio sus comentarios eran sutiles. ¿Para qué necesitas trabajar, amor? No hace falta. Yo puedo darte todo lo que quieras. Lo decía con dulzura, con una seguridad que parecía reconfortante. Valeria, enamorada, pensó que era un gesto de amor. Pero con el tiempo las palabras cambiaron de tono. No sé por qué insistes en esas ideas. No tienes la mente para los negocios. La política no es para mujeres como tú. No finjas que entiendes de economía, mejor. Quédate con lo tuyo. Con cada frase, con cada mirada de desdén, la confianza de Valeria se iba desmoronando. Cada vez que intentaba expresar una opinión sobre cualquier tema que no fuera trivial, Alejandro la silenciaba con una sonrisa arrogante o con un comentario mordaz disfrazado de broma. Al principio, ella discutía, defendía sus puntos de vista, pero con el tiempo se cansó. Era más fácil quedarse callada. Así, Valeria se convirtió en una versión opaca de sí misma. Se adaptó al papel que Alejandro quería para ella. Aprendió a sonreír en los eventos, a reír en los momentos adecuados, a ser la esposa perfecta en público. Pero en casa, el silencio entre ellos se volvía cada vez más denso. Alejandro no tenía interés en sus pensamientos, en sus sentimientos, en lo que ella quería. Solo le importaba que estuviera allí, a su lado, cuando fuera necesario. Los días pasaban sin emoción, sin afecto genuino. Alejandro siempre estaba ocupado con su trabajo, con sus reuniones, con su propia ambición. Se acostaba tarde, revisando contratos y planeando estrategias para su crecimiento dentro de la empresa. Valeria, en cambio, se perdía en libros que hablaban de mundos lejanos, de vidas que nunca podría tener. Había momentos en los que se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo el amor se había desvanecido sin que ella lo notara. Pero luego se convencía a sí misma de que todo matrimonio tenía altibajos, que tal vez el problema era ella. Esa noche, Alejandro estaba más ansioso que de costumbre. Caminaba de un lado a otro en su estudio, revisando documentos, repasando posibles conversaciones en su mente. La empresa donde trabajaba organizaba una gala importante. Un evento al que asistirían los inversionistas más influyentes y los ejecutivos de alto nivel. Para Alejandro era la oportunidad perfecta para consolidar su imagen, para demostrar que estaba listo para un ascenso. ¿Ya elegiste lo que vas a ponerte?, preguntó sin mirarla. Sí, respondió Valeria con un tono casi automático. Él levantó la vista y la observó por unos segundos, evaluándola como si fuera un objeto en exhibición. Asegúrate de verte impecable.
No quiero que parezca que no cuido bien de mi esposa. Valeria sintió una punzada en el pecho, pero no dijo nada. Cuando Alejandro se giró hacia su escritorio, ella lo observó en silencio. En algún momento, había dejado de ser un hombre atento y se había convertido en alguien que solo pensaba en sí mismo. Tal vez siempre había sido así, y ella simplemente no quiso verlo antes. Respiró hondo y se miró de nuevo en el espejo. Esa noche, como todas las demás, interpretaría su papel a la perfección. Sonreiría, escucharía sin opinar, sería la esposa ideal. Pero una sensación diferente comenzó a brotar en su interior. Una inquietud, una chispa de algo que no podía nombrar. Quizás, después de todo, esa no sería solo otra noche más. La alfombra roja en la entrada del salón reflejaba las luces doradas del gran candelabro que colgaba del techo. Una pieza de cristal finamente trabajada que irradiaba un brillo majestuoso sobre los invitados. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire, y el murmullo de conversaciones estratégicas flotaba entre copas de champán y sonrisas cuidadosamente calculadas. Alejandro entró al recinto con una expresión de absoluta confianza. Vestía un traje negro a medida, la tela impecable marcando su silueta con la elegancia de un hombre que estaba convencido de su propio éxito. A su lado, Valeria avanzaba con pasos medidos, su vestido azul satinado abrazando su figura con gracia. Desde fuera eran la imagen de la pareja perfecta, pero dentro de ella cada paso se sentía como un peso sobre los hombros. Desde el momento en que cruzaron la puerta, Alejandro comenzó su espectáculo. Saludaba con firmeza a cada persona influyente, intercambiaba comentarios ingeniosos y se aseguraba de mostrarse como alguien con quien valía la pena hacer negocios. Valeria, por su parte, sabía cuál era su papel: mantenerse sonriente, asentir en los momentos adecuados y no llamar demasiado la atención. El salón estaba repleto de las figuras más importantes del mundo corporativo, inversionistas y ejecutivos que movían los hilos de grandes empresas. Pero el hombre que más importaba aquella noche era Héctor Salgado, el CEO de la compañía. Su presencia imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Alejandro sabía que si lograba impresionar a Héctor, la promoción que tanto deseaba sería suya. Mientras Alejandro conversaba animadamente con un grupo de colegas, Valeria se limitaba a escuchar. La charla giraba en torno a estrategias de mercado y nuevas inversiones. En un momento, uno de los ejecutivos hizo un comentario sobre la expansión internacional de la empresa, y sin pensarlo demasiado, Valeria expresó su opinión. En realidad, muchas compañías han fracasado al expandirse sin antes analizar las barreras culturales y regulatorias de cada país. No es solo una cuestión de inversión, sino de adaptación a nuevos mercados. Hubo un breve silencio. La mirada de Alejandro se endureció de inmediato. Luego, con una sonrisa burlona, soltó una carcajada. «Perdón, chicos, mi esposa no sabe de lo que habla», dijo en tono ligero, pero con un filo cruel en su voz. «No tiene idea de negocios, ¿verdad, amor? Solo está aquí para lucir bonita». El grupo de ejecutivos intentó disimular la incomodidad. Algunos sonrieron con nerviosismo. Otros desviaron la mirada fingiendo interés en sus copas. Nadie dijo nada. El estómago de Valeria se contrajo. Un calor abrasador subió por su pecho hasta su rostro y sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Su garganta se cerró, como si cualquier palabra que intentara salir se ahogara antes de formarse. Por un instante pensó en responder, en defenderse, pero conocía demasiado bien a Alejandro. Si hablaba, solo haría que su humillación fuera aún peor. Optó por lo que había hecho tantas veces antes, el silencio.
Bajó la mirada y apretó los labios, conteniendo la mezcla de vergüenza y rabia que ardía dentro de ella. Alejandro, satisfecho, continuó la conversación como si nada hubiera pasado. Para él, el incidente no era más que un momento trivial, un comentario que probablemente ni recordaría al día siguiente, pero alguien sí lo recordó. Desde la distancia, Héctor Salgado observaba la escena con atención. Sus ojos oscuros se fijaron en Alejandro, analizando cada gesto, cada palabra dicha con arrogancia. Se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Luego, con una expresión imperturbable, bebió un sorbo de su whisky y caminó hacia otro grupo de invitados. Alejandro, completamente ajeno a lo que acababa de suceder, continuó su noche con la seguridad de que todo iba según lo planeado. Lo que no sabía era que su destino había comenzado a cambiar en el momento en que decidió menospreciar a la persona equivocada. La velada avanzaba entre conversaciones calculadas, risas forzadas y brindis estratégicos. Alejandro se movía por el salón con la seguridad de un hombre que sentía que el mundo le pertenecía. Se había convertido en el centro de atención de su grupo, dominando cada conversación con anécdotas de su supuesto éxito, sus ideas innovadoras y su visión empresarial. No parecía recordar, o tal vez no le importaba, lo que había sucedido minutos antes con Valeria. Para él, su humillación pública no era más que un detalle insignificante en una noche que, según él, lo llevaría a la cima. Valeria, en cambio, seguía sintiendo el ardor de la vergüenza en su piel. Había permanecido en la sombra el resto de la noche, fingiendo beber de su copa mientras su mente vagaba en pensamientos que hasta ahora nunca había permitido que tomaran forma. Sentía rabia, pero también algo más, algo nuevo, una sensación que no terminaba de identificar, pero que latía en su interior con una intensidad que la inquietaba. Alejandro, completamente ajeno a su conflicto interno, continuaba su desfile de autopromoción. En un momento se percató de la presencia de Héctor Salgado no muy lejos de donde se encontraba. El CEO de la compañía no era un hombre que socializara en exceso en eventos como este. Elegía con cuidado sus interacciones y siempre mantenía un aire de impenetrabilidad que imponía respeto. Alejandro sabía que, si había una persona a la que debía impresionar esa noche, era él. Con una sonrisa que reflejaba su confianza absoluta, Alejandro se acercó a Héctor con una copa en la mano. El CEO lo miró con la expresión impasible de siempre, pero Alejandro lo interpretó como un buen signo. Con un tono medido y seguro, inició una conversación, asegurándose de mencionar sus logros en la empresa sin parecer demasiado obvio. Señor Salgado, espero que esté disfrutando de la velada. Es un evento magnífico. Héctor asintió, ligeramente, sin comprometerse demasiado con su respuesta. Me alegra que lo vea así, Alejandro. Hablar con él nunca era sencillo. Héctor no era un hombre de muchas palabras, y cuando hablaba, lo hacía con una precisión quirúrgica. Alejandro sabía que debía aprovechar la oportunidad y guiar la conversación a donde quería. La empresa ha crecido significativamente en los últimos años, continuó con tono profesional. Y con la estrategia adecuada, creo que podemos lograr una expansión aún más agresiva. Héctor mantuvo su mirada fija en Alejandro, como si lo analizara más allá de las palabras que pronunciaba. Hubo un breve silencio antes de que el CEO inclinara levemente la cabeza y hablara con voz controlada. Me interesa escuchar más sobre eso, Alejandro. ¿Por qué no pasas por mi oficina el lunes en la mañana? Quiero discutir una oportunidad especial contigo. El aire se tensó por un segundo. Alejandro sintió cómo la emoción crecía en su pecho. Lo había conseguido. Finalmente, todo su esfuerzo, su determinación y su inteligencia estaban dando frutos.
La manera en que Héctor había formulado la invitación no dejaba espacio para dudas. La promoción era suya. «Por supuesto, señor Salgado», respondió, sin poder ocultar la euforia en su voz. «Será un honor». Héctor le dedicó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, antes de asentir y alejarse entre los invitados. Alejandro se giró con aire triunfal, buscando a alguien con quien compartir su momento de gloria. Cuando su mirada encontró a Valeria, su sonrisa se ensanchó con una mezcla de arrogancia y autosatisfacción. Caminó hacia ella con pasos relajados, disfrutando de su victoria anticipada. «¿Viste eso?», dijo con tono de superioridad. «Héctor me citó en su oficina. Es la promoción, Valeria. Finalmente lo logré». Valeria lo observó con una expresión indescifrable. Había presenciado la interacción. Había visto a Héctor invitándolo a su oficina. Pero lo que Alejandro no había notado era la mirada del CEO, la forma en que sus ojos se oscurecieron sutilmente cuando pronunció aquellas palabras. Algo dentro de Valeria le decía que esa reunión no era lo que Alejandro creía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no había experimentado en años, una chispa de esperanza. No sabía por qué ni cómo, pero lo sintió con fuerza, como un presentimiento que se asentó en su pecho y la obligó a respirar más hondo. Alejandro, cegado por su propio ego, no vio la forma en que ella apretó la copa entre sus dedos, ni cómo su postura se volvió un poco más firme. Él estaba demasiado ocupado, celebrando una victoria que aún no se había materializado. La noche avanzó y Alejandro bebió con sus colegas, disfrutando del éxito que ya se veía alcanzando. Mientras tanto, Valeria permaneció en silencio, sintiendo cómo algo dentro de ella comenzaba a cambiar, como una semilla plantada en tierra fértil después de una larga sequía. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no era el único que tenía un plan. El lunes amaneció con un sol resplandeciente filtrándose por las ventanas del lujoso departamento de Alejandro. Se despertó con una sensación de triunfo absoluto, convencido de que su destino estaba a punto de cambiar para mejor. Se preparó con meticulosidad, eligiendo su mejor traje, asegurándose de que cada pliegue estuviera en su lugar, que su corbata estuviera perfectamente alineada. Miró su reflejo en el espejo con una sonrisa de autosatisfacción. Sabía que esta reunión con Héctor Salgado marcaría el inicio de su ascenso definitivo dentro de la empresa. Durante años, había trabajado incansablemente para llegar a este punto. No había duda en su mente de que el CEO lo había elegido como su hombre de confianza. La idea de que algo pudiera salir mal nunca cruzó por su mente. Desayunó rápido, apenas probando el café mientras revisaba su teléfono. Ningún mensaje de Valeria, ni siquiera se había despedido cuando salió de casa. Le restó importancia. Ahora, todo lo que importaba era esa reunión. Al llegar al edificio corporativo, los empleados le lanzaron miradas discretas mientras pasaba por los pasillos. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con una leve tensión en el rostro. Pero Alejandro no se percató de esos pequeños detalles. Su mente estaba demasiado enfocada en la conversación que estaba a punto de tener con Héctor. Se detuvo frente a la gran puerta de madera oscura que llevaba a la oficina del CEO. Respiró hondo y golpeó con confianza. Una voz firme desde dentro lo autorizó a pasar. Cuando cruzó la puerta, sintió el aire denso en la sala. Héctor Salgado estaba sentado detrás de su imponente escritorio, con las manos cruzadas sobre la superficie de cristal. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos, oscuros y calculadores, parecían perforar a Alejandro antes siquiera de decir una palabra. Alejandro sonrió con seguridad y avanzó, listo para estrecharle la mano, pero Héctor no se movió. No hubo la más mínima señal de cortesía. Fue entonces cuando algo dentro de Alejandro se tensó levemente. «Buenos días, señor Salgado», dijo con voz firme.
Héctor inclinó la cabeza sin devolver el saludo de inmediato. Luego, con una calma inquietante, formuló la pregunta que cambió todo. Alejandro, ¿sabes quién es mi hermana? La pregunta lo descolocó. Frunció el ceño, confuso. No entendía a dónde quería llegar. ¿Su hermana? No, estoy seguro. Héctor no dijo nada. En su lugar, giró lentamente la pantalla de su computadora hacia Alejandro. Y en ese momento, el mundo se le vino abajo. La imagen en la pantalla era clara, inconfundible. Valeria, su esposa que hasta ese instante él había creído insignificante en su vida. Su esposa, a quien había humillado frente a todos, con la confianza de que nadie importante prestaba atención. Sintió un frío helado recorrerle la columna. No lo sabía, balbuceó sintiendo que su boca se secaba. Héctor lo observó con una expresión implacable. Por supuesto que no lo sabías, dijo con voz firme, sin levantar el tono, pero con una autoridad que llenó la sala. Porque nunca te importó preguntar por su familia. Alejandro abrió la boca para responder, para justificarse, pero no encontró las palabras. Héctor continuó sin inmutarse. Durante años estuve fuera del país, ocupado con la empresa, pero nunca dejé de seguir la vida de mi hermana. Y anoche, en la fiesta, te vi, te escuché. El golpe en el estómago fue inmediato. Alejandro sintió que su pecho se encogía, que su corazón latía con fuerza descontrolada. Buscó algo que decir, alguna salida, alguna forma de explicar lo inexplicable. Señor Salgado, fue solo un malentendido. Héctor lo miró como si fuera una cucaracha insignificante. No intentes justificarte, Alejandro. Sé exactamente quién eres. Sé cómo tratas a mi hermana. Anoche vi lo que realmente piensas de ella, lo que realmente piensas de las mujeres. Alejandro sintió que su control sobre la situación se desmoronaba. Fue solo una broma, no quise. ¿Una broma?, interrumpió Héctor, su tono aún frío, pero con una dureza implacable. Llamar a tu esposa una inútil, menospreciarla delante de tus colegas, reírte de ella como si fuera un adorno, ¿eso te parece gracioso? Alejandro tragó saliva. Su respiración se volvió irregular. No fue mi intención faltarle el respeto. Héctor se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. No me interesa tu intención, Alejandro, me interesan tus acciones, y por ellas ya tomé una decisión. Alejandro sintió que la habitación se hacía más pequeña, que las paredes se cerraban sobre él. ¿Decisión? Héctor asintió lentamente. No solo perdiste la promoción, Alejandro, perdiste tu empleo. El mundo pareció detenerse. Alejandro sintió como si un golpe invisible le arrebatara el aire de los pulmones. Su mente tardó en procesar las palabras. No puede hacer esto. Ya lo hice. Su voz era inapelable. No había espacio para negociación, no había apelación posible. Era un veredicto final. He hablado con recursos humanos. Ya no formas parte de esta empresa. Y créeme cuando te digo que mi influencia no termina aquí. El pánico comenzó a apoderarse de Alejandro. Espere, ¿podemos hablar? La conversación terminó. La voz de Héctor cortó el aire como una cuchilla afilada. Alejandro sintió un sudor frío en la nuca. Miró alrededor, como si buscara una salida, una forma de retroceder en el tiempo. Pero no había escape. Por favor, intentó una última vez. Héctor lo miró con absoluta indiferencia. Lárgate de mi oficina. Alejandro se quedó inmóvil por un segundo, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Pero la realidad lo golpeó con fuerza cuando Héctor desvió
la mirada hacia la puerta, dando por terminada la conversación. Con la garganta seca y las piernas temblorosas, Alejandro se levantó, sintiendo la humillación en cada paso que daba. Salió de la oficina con el corazón acelerado, sintiendo que su mundo perfecto se derrumbaba en pedazos. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa que hasta ese día había sido su dominio, notó cómo los empleados evitaban su mirada. Algunos susurraban entre sí. Otros lo ignoraban por completo. El gran Alejandro, el hombre arrogante que se creía invencible, estaba acabado. Y lo peor de todo, lo había perdido todo por su propia soberbia. El aire afuera del edificio era denso y sofocante, aunque Alejandro apenas lo sentía. Su mente estaba en otro lugar, atrapada en la oficina de Héctor Salgado, en las palabras que aún resonaban en su cabeza como un eco inquebrantable. Había sido despedido. No solo se había esfumado la promoción que había dado por segura, sino que su empleo, su estabilidad, su futuro, todo se había desmoronado en cuestión de minutos. Sus pasos eran torpes al bajar por la gran escalera de mármol que llevaba a la entrada principal. Su respiración estaba agitada. Su pecho se movía de manera errática, como si el aire se negara a entrar completamente en sus pulmones. Miró alrededor, buscando algún rostro familiar, alguien con quien pudiera hablar, alguien que lo tranquilizara, que le dijera que todo esto era un malentendido y que podría solucionarlo. Pero no encontró nada. Los empleados de la empresa evitaban mirarlo directamente. Algunos desviaban la vista con incomodidad. Otros fingían estar ocupados en sus teléfonos o en conversaciones inexistentes. El rumor ya se había esparcido. En un mundo donde la imagen lo era todo, Alejandro había pasado de ser una estrella en ascenso a una sombra que nadie quería tener cerca. Se detuvo en el lobby, intentando ordenar sus pensamientos. Su primer instinto fue buscar aliados, personas con las que había trabajado durante años, aquellos que le debían favores o con quienes había compartido estrategias. Buscó entre las caras de los empleados que pasaban junto a él, pero todos parecían tener prisa por alejarse. Tomó su teléfono y marcó rápidamente el número de Martín, un colega que hasta hacía pocos días había elogiado su habilidad para los negocios. «Martín, necesito hablar contigo», dijo en cuanto el otro atendió la llamada. Hubo una pausa incómoda. Luego, la voz de Martín llegó con una frialdad que Alejandro no esperaba. «Lo siento, Alejandro, no puedo involucrarme en esto». «¿Involucrarte en qué?», preguntó con un deje de desesperación. «No hice nada malo». Martín suspiró. «No es lo que se dice». Y con eso, la llamada se cortó. Alejandro apretó la mandíbula, sintiendo un sabor amargo en la boca. Intentó con otros colegas, algunos con los que había compartido almuerzos, reuniones, incluso cenas familiares. Pero cada llamada fue recibida con la misma frialdad, la misma distancia. La gente estaba tomando partido y nadie estaba de su lado. El sudor comenzó a acumularse en su frente. Caminó hacia la calle, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba. Intentó calmarse, recordarse a sí mismo que aún tenía opciones. Podía encontrar trabajo en otra empresa, alguien más lo contrataría, su carrera no podía acabar así. Pero entonces se dio cuenta de lo más aterrador de todo. Héctor Salgado no era solo el CEO de una empresa, era una figura influyente, con contactos en las compañías más importantes del sector. Si él decidía cerrarle las puertas, Alejandro no solo había perdido su empleo, había perdido su carrera. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenía que hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados. Se subió a su coche con las manos temblorosas y comenzó a llamar a viejos contactos, personas fuera de la empresa que pudieran ofrecerle una salida. Pero cada llamada terminaba de la misma forma.
evasivas, respuestas cortas, promesas vacías de que verían qué podían hacer. No tardó en notar que algo no estaba bien. Las respuestas eran demasiado similares, como si alguien ya hubiera hablado con ellos, como si su nombre estuviera marcado en una lista negra de la que nadie quería formar parte. Se pasó las manos por el rostro sintiendo su piel arder. El pánico comenzó a apoderarse de él de una manera que nunca antes había sentido. Siempre había estado en control, siempre había sabido cómo manejar cualquier situación. Pero esta vez el tablero había cambiado y él ni siquiera sabía qué movimiento hacer. Durante años había creído que el poder era suyo, que su talento y ambición lo harían intocable. Pero ahora, sentado en su coche con un teléfono que nadie quería responder, se dio cuenta de la cruda realidad. Nunca había sido tan poderoso como creía, y ahora no era nada. La puerta del departamento se cerró de golpe detrás de Alejandro, reverberando con un eco sordo en el silencio del espacio que, por primera vez en años, se sintió vacío. Su respiración aún era irregular, su mente un torbellino de pensamientos caóticos. Nunca, en toda su vida, había sentido una desesperación como aquella. No solo había perdido su empleo, no solo su reputación se había desmoronado en cuestión de horas, sino que ahora enfrentaba algo peor, la incertidumbre absoluta. Mientras caminaba por el pasillo, su mirada recorrió el lugar con una extraña sensación de irrealidad. Todo seguía igual, pero al mismo tiempo, algo había cambiado. Un mal presentimiento se instaló en su pecho, un peso que lo empujaba hacia una verdad que aún no quería aceptar. Entonces la vio. Valeria estaba en la habitación, de espaldas, guardando ropa en una maleta abierta sobre la cama. Su cabello caía en suaves ondas sobre su espalda y sus movimientos eran tranquilos, meticulosos. No se apresuraba, no dudaba. No había rabia ni caos en su manera de actuar. Era la calma de quien ya había tomado una decisión. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿Qué estás haciendo? Su voz salió más tensa de lo que esperaba. Valeria continuó doblando cuidadosamente una blusa y la acomodó en la maleta antes de girarse. Sus ojos lo encontraron con una serenidad inquietante. «Me voy». Dos palabras, simples y directas, que hicieron que el suelo bajo los pies de Alejandro temblara. Por un segundo, no supo qué decir. Su mente no lograba procesarlo. Todo en su mundo estaba derrumbándose demasiado rápido. «No puedes estar hablando en serio», soltó con una risa nerviosa, como si se negara a aceptar la realidad. «No puedes irte ahora, justo ahora». Valeria no reaccionó. No mostró enojo ni resentimiento, ni siquiera satisfacción. Solo lo observó con la misma tranquilidad impenetrable, como si supiera que nada de lo que él dijera cambiaría lo que estaba a punto de hacer. Alejandro avanzó un paso, sintiendo cómo el pánico crecía en su interior. ¿Sabías todo esto? ¿Lo planeaste?, preguntó con una mezcla de confusión y desesperación. Valeria inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara la pregunta. «No, Alejandro, no planeé nada, pero lo vi venir». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Valeria cerró la maleta con un movimiento firme y dejó sus manos sobre ella, como si quisiera asegurarse de que todo estaba en su lugar. Luego, respiró hondo antes de responder. «Significa que por primera vez dejé de engañarme». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «No entiendo. Durante años quise creer que esto podía funcionar. Quise pensar que en algún momento cambiarías, que en algún momento recordarías quién fui antes de convertirme en la mujer que tú moldeaste a tu conveniencia». Las palabras golpearon a Alejandro como una ráfaga de aire helado. «Yo nunca...». «Sí, Alejandro, lo hiciste,
lo interrumpió Valeria, pero sin enojo, sin levantar la voz. Solo con la certeza de quien ha cargado un peso por demasiado tiempo. Y durante años yo lo permití. El silencio entre ellos se hizo espeso. Alejandro sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado, como si cada palabra de Valeria le robara un poco más de oxígeno. Entonces, ¿esto es mi culpa?, preguntó con incredulidad. Valeria lo miró con una leve sonrisa, pero no una de burla. Era una sonrisa triste, pero liberadora. No necesito que aceptes la culpa, solo necesito que entiendas que esto se acabó. Alejandro sintió un espasmo en su pecho. No puedes hacer esto, no ahora, dijo, y su voz sonó más quebrada de lo que quería. Por primera vez en su vida, Alejandro estaba perdiendo algo que no podía recuperar. Podemos arreglarlo, intentó, acercándose un poco más. Podemos intentarlo de nuevo. Valeria sostuvo su mirada con firmeza. ¿Intentarlo de nuevo? ¿Volver a fingir que somos algo que nunca fuimos? Alejandro tragó saliva. No tiene que ser así. Puedo cambiar. Valeria suspiró, como si esas palabras fueran demasiado familiares. ¿Cuántas veces me dijiste eso? Él quiso responder, pero no tenía una cifra. No podía recordar cuántas veces había usado esas mismas palabras como una promesa vacía. Valeria tomó la maleta y se acercó a la puerta. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. No necesitas hacer esto, dijo en un último intento. No necesitas irte. Valeria se detuvo y por un momento pensó que ella dudaría, que lo reconsideraría. Pero entonces Valeria lo miró con una expresión de absoluta certeza. Alejandro, nunca necesité nada de ti. Solo necesitaba darme cuenta de que merezco algo mejor. Alejandro sintió que su estómago se hundía. Valeria dio un paso hacia la salida. ¿Y si me necesitas? Su voz salió sin pensar, una súplica disfrazada de desafío. Valeria sonrió levemente. Si alguna vez creí eso, ya no lo creo más. Y sin mirar atrás, cruzó la puerta y desapareció por el pasillo. Alejandro se quedó allí, inmóvil, viendo cómo la mujer que creyó que siempre estaría a su lado se alejaba sin titubear. Por primera vez en su vida no tenía el control, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Los días posteriores a la partida de Valeria fueron un torbellino de negación, desesperación y finalmente un miedo que Alejandro nunca había sentido antes. Había pasado su vida creyéndose intocable, seguro de que su talento y ambición lo mantendrían siempre en la cima. Pero ahora, por primera vez, se enfrentaba a una realidad que jamás había contemplado. Estaba solo y sin poder. Las llamadas a sus contactos se convirtieron en una rutina humillante. Los mismos colegas que antes le reían las bromas y lo elogiaban en reuniones ahora apenas respondían con evasivas. Te llamo luego. Ahora no es un buen momento. Déjame revisar qué oportunidades hay. Ninguna llamada era devuelta. Intentó contactar con reclutadores de otras empresas, convencido de que su experiencia sería suficiente para abrir puertas. Pero cada entrevista terminaba con respuestas vagas, con excusas que, aunque educadas, dejaban claro lo que estaba pasando. Héctor Salgado no solo lo había despedido, lo había borrado del mercado. La reputación lo era todo en el mundo corporativo, y la de Alejandro estaba arruinada. Al principio pensó que podía recuperar el control. Creía que con suficiente insistencia encontraría un atajo, alguien que se arriesgara a contratarlo. Pero cada negativa, cada correo ignorado, cada mirada de indiferencia en los eventos de networking a los que intentó asistir, fueron desmoronando la confianza que lo había definido por tanto tiempo. El pánico se instaló en su pecho. Sin su posición en la empresa,
sin el respeto de sus colegas, sin el poder que creía inquebrantable. Alejandro comenzó a ver su propia vida desde una perspectiva que nunca había querido considerar. Sin el título, sin la influencia, sin la fachada de éxito, ¿quién era realmente? Lo peor era regresar a casa. El departamento, antes un símbolo de su estatus, ahora se sentía frío y vacío. Los ecos del silencio eran insoportables. No había nadie esperándolo, nadie con quien hablar, nadie que fingiera reírse de sus comentarios arrogantes. A veces, en medio de la noche, revisaba su teléfono buscando mensajes de Valeria que sabía que nunca llegarían. Quiso llamarla más de una vez, escribirle algo, decirle cualquier cosa que la hiciera reconsiderar. Pero ¿qué podía decirle? La respuesta siempre era la misma: nada. Mientras Alejandro descendía lentamente en la espiral de su propia ruina, Valeria comenzaba a descubrir la libertad. Los primeros días fueron extraños. Se despertaba sintiendo que aún estaba atrapada en su antigua vida, esperando escuchar la voz de Alejandro dictando qué hacer, cómo comportarse, qué pensar. Pero con cada nuevo amanecer, la realidad se hacía más clara. Él ya no estaba allí y ella podía respirar. Había encontrado un pequeño apartamento en una zona tranquila de la ciudad, lejos del ruido de las fiestas y los círculos sociales donde antes debía encajar. No era lujoso, pero por primera vez en años, el espacio era suyo. Cada objeto en el lugar lo había elegido ella. Cada rincón tenía su propia personalidad, reflejando quién era realmente, no quien Alejandro quería que fuera. Con los ahorros que había mantenido en secreto durante años, comenzó a redescubrir sus pasiones. Se inscribió en cursos que siempre había querido tomar, asistió a conferencias, exploró caminos que antes le parecían imposibles. Y poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Una antigua amiga la conectó con un proyecto internacional que necesitaba asesores en relaciones interculturales. Justo el tipo de trabajo que siempre había soñado hacer antes de que Alejandro la convenciera de que sus ambiciones no valían la pena. El primer día de trabajo, cuando entró a la sala de reuniones y tomó asiento con seguridad, sintió algo que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo: orgullo. Era dueña de su propio destino. Mientras Alejandro caía en la desesperación, Valeria construía su propio camino. Mientras él se aferraba al pasado, ella caminaba hacia el futuro. Por fin, el aire era suyo, y esta vez no pensaba dejar que nadie se lo arrebatara. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Alejandro había perdido la noción del tiempo desde el día en que Valeria se marchó. Al principio, se convenció a sí mismo de que todo era temporal, de que su reputación no podía quedar destruida para siempre. Intentó aferrarse a la idea de que, con esfuerzo, encontraría una nueva oportunidad, una forma de recuperar lo que había perdido. Pero la realidad golpeó con una crudeza de la que no pudo escapar. Nadie lo quería en su empresa, nadie le ofrecía reuniones, llamadas o siquiera respuestas educadas. Era como si hubiera dejado de existir en el mundo corporativo, como si todo lo que había construido durante años se hubiera evaporado sin dejar rastro. El poder que creía poseer nunca había sido suyo. A medida que pasaban los días, la desesperación se transformó en frustración. Intentó culpar a otros, a Héctor, a los colegas que lo abandonaron, incluso a Valeria, pero cada vez que pronunciaba esas excusas en su mente, un vacío lo invadía. No había nadie más a quien culpar. Era su propia arrogancia la que lo había llevado a ese punto. Su desprecio hacia las personas que creyó inferiores, su incapacidad de ver más allá de sí mismo, su convicción de que el mundo giraba a su alrededor. Recordaba la última vez que vio a Valeria en la puerta del apartamento. Su mirada serena, pero firme,
En ese momento no entendió el significado de su tranquilidad, pero ahora lo veía con claridad. Ella ya se había ido mucho antes de marcharse físicamente. Alejandro pasó horas mirando su teléfono, buscando una respuesta que nunca llegaba. Al principio le envió mensajes fríos, con la arrogancia intacta. Espero que no creas que esto es definitivo. Sabes que terminarás regresando. Cuando no recibió respuesta, su tono cambió. Podemos hablar. No hay razón para que las cosas terminen así. Luego llegaron los mensajes más desesperados. Valeria, por favor, solo dime dónde estás. Pero lo único que obtuvo fue silencio. Con el tiempo dejó de escribirle. No porque hubiera aceptado su partida, sino porque entendió que su ausencia era definitiva. Mientras Alejandro se desmoronaba en una vida sin rumbo, Valeria florecía. Se había mudado a una nueva ciudad, lejos del pasado que la había aprisionado por tanto tiempo. El aire era distinto, la energía vibraba con promesas de un futuro libre. Caminaba por las calles con una seguridad que nunca antes había sentido, con una ligereza que solo alguien que ha dejado atrás una carga pesada podía entender. Encontró un trabajo que la apasionaba, rodeada de personas que la valoraban por su talento y no por su apariencia. Recuperó amistades, creó nuevas conexiones y por primera vez en años sintió que su voz tenía peso, que sus opiniones importaban. Alejandro, en cambio, estaba atrapado en una espiral descendente. Los días eran grises, monótonos, sus noches insomnes. El departamento, antes un símbolo de éxito, ahora era un espacio vacío, sin propósito. Un día, sin motivo aparente, tomó un tren a una parte de la ciudad que no visitaba hace años. Caminó sin dirección, perdido en pensamientos, hasta que se detuvo frente a un café. Y ahí, detrás del ventanal, la vio. Valeria reía. Estaba con un grupo de personas, su rostro iluminado con una expresión que Alejandro no recordaba haber visto en mucho tiempo. Se veía plena, radiante, como si la mujer que él había apagado por años nunca hubiera existido. Una punzada de dolor lo atravesó, no por la posibilidad de que estuviera con alguien más, sino porque entendió en ese instante que Valeria no solo se había ido de su vida, lo había dejado atrás por completo. Ya no era una herida en su memoria, ni una sombra que la perseguía. Para ella, él ya no existía. Y por primera vez, Alejandro entendió lo que realmente significaba la pérdida. Dio un paso atrás, sintiendo el peso de su soledad como nunca antes. Sus glorias pasadas se habían convertido en polvo, su arrogancia en un eco vacío. Valeria se levantó de la mesa y salió del café, caminando con la misma seguridad con la que había salido de su vida. Alejandro la vio alejarse, incapaz de moverse, incapaz de hacer nada. El pasado que tanto había menospreciado nunca volvería, y esa era su verdadera condena. La vida, en su impredecible flujo, nos enseña lecciones que muchas veces ignoramos hasta que es demasiado tarde. Alejandro aprendió la suya de la manera más dura posible, perdiéndolo todo. Su historia es un recordatorio de que la arrogancia, el ego y el poder son ilusiones frágiles, construcciones que pueden desmoronarse en un instante si no tienen una base sólida de respeto, empatía y humildad. Durante años, Alejandro creyó que su éxito era un reflejo exclusivo de su talento y su determinación. Se veía a sí mismo como alguien superior, alguien que no necesitaba preocuparse por los demás, que podía pisotear sin consecuencias, que podía menospreciar sin que eso afectara su posición. Se convenció de que el mundo giraba en torno a él, que su vida estaba bajo su control absoluto y que nadie, ni siquiera su esposa, tenía el poder de desafiarlo. Pero el destino tiene una forma sutil y contundente de poner a cada uno en su lugar.
El primer golpe a su ego llegó de la persona menos esperada, un hombre que siempre había visto como un mentor, un líder. Le demostró que su actitud tenía consecuencias. Alejandro había jugado con su arrogancia durante demasiado tiempo, sin darse cuenta de que en algún momento encontraría un límite. Perdió su trabajo, perdió su reputación, perdió las oportunidades que había dado por sentadas. Pero lo que realmente lo destruyó no fue la pérdida del empleo, sino la conciencia de que nunca había sido tan poderoso como pensaba. Porque el poder real no se mide en títulos, sino en reconocimiento profesional. No está en las conexiones, ni en la cantidad de personas que te rodean cuando tienes éxito. La vida, en su impredecible flujo, nos enseña lecciones que muchas veces ignoramos hasta que es demasiado tarde. Alejandro aprendió la suya de la manera más dura posible, perdiéndolo todo. Su historia es un recordatorio de que la arrogancia, el ego y el poder son ilusiones frágiles, construcciones que pueden desmoronarse en un instante si no tienen una base sólida de respeto, empatía y humildad. Durante años, Alejandro creyó que su éxito era un reflejo exclusivo de su talento y su determinación. Se veía a sí mismo como alguien superior, alguien que no necesitaba preocuparse por los demás, que podía pisotear sin consecuencias, que podía menospreciar sin que eso afectara su posición. Se convenció de que el mundo giraba en torno a él, que su vida estaba bajo su control absoluto y que nadie, ni siquiera su esposa, tenía el poder de desafiarlo. Pero el destino tiene una forma sutil y contundente de poner a cada uno en su lugar. El primer golpe a su ego llegó de la persona menos esperada. Un hombre que siempre había visto como un mentor, un líder, le demostró que su actitud tenía consecuencias. Alejandro había jugado con su arrogancia durante demasiado tiempo, sin darse cuenta de que en algún momento encontraría un límite. Perdió su trabajo, perdió su reputación, perdió las oportunidades que había dado por sentadas. Pero lo que realmente lo destruyó no fue la pérdida del empleo, sino la conciencia de que nunca había sido tan poderoso como pensaba, porque el poder real no se mide en títulos ni en reconocimiento profesional. No está en las conexiones, ni en la cantidad de personas que te rodean cuando tienes éxito. El poder auténtico se encuentra en la capacidad de construir relaciones genuinas, de valorar a quienes están a tu lado, de saber que el respeto y la empatía son mucho más importantes que cualquier ascenso o fortuna. Valeria, por otro lado, representa la transformación que todos tememos y al mismo tiempo necesitamos. Durante años vivió atrapada en una relación donde su voz era silenciada, donde su valor se medía únicamente por la percepción de su esposo. Se convenció de que su papel era ser la esposa perfecta, la mujer que no cuestiona, que acompaña en silencio, que acepta las migajas de afecto que le ofrecen. Pero algo en ella despertó aquella noche de la humillación. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. El momento en que Valeria decidió irse no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de un proceso de introspección, de darse cuenta de que merecía más. Y es aquí donde radica la lección más importante de su historia. Nadie nos rescata. Nosotros mismos debemos ser quienes tomemos la decisión de salir de aquello que nos lastima, de alejarnos de lo que nos apaga, de romper con las cadenas invisibles que nos atan a una vida que no nos pertenece. Muchas veces, el miedo a lo desconocido nos mantiene en lugares donde no somos felices. Nos aferramos a lo familiar, incluso si nos destruye lentamente. Valeria tardó años en darse cuenta de que su felicidad no dependía de Alejandro, que nunca la había necesitado realmente, que la única persona con el poder de cambiar su destino era ella misma.
Y cuando finalmente dio el paso, cuando decidió que su historia no sería definida por el desprecio de otro, la libertad se convirtió en su recompensa. Alejandro, en su ruina, comprendió algo que muchos solo aprenden cuando ya no hay vuelta atrás. Las personas no son objetos, no son piezas en un juego que podemos manipular a nuestro antojo. Cada desprecio, cada humillación, cada palabra dicha con crueldad deja una marca, y esas marcas pueden volverse grietas irreparables. No importa cuánto éxito tengas, cuánta riqueza acumules, cuántos reconocimientos recibas, si no tratas a los demás con dignidad, todo lo que construyas puede desmoronarse en un instante. La imagen de Valeria, libre y segura, alejándose sin mirar atrás, es el símbolo de una verdad poderosa. La vida continúa para aquellos que eligen crecer, que eligen sanar, que eligen valorarse a sí mismos. Mientras ella avanzaba hacia un futuro lleno de posibilidades, Alejandro quedó atrapado en las ruinas de su propio orgullo. Cada uno cosecha lo que siembra. Él sembró desprecio, indiferencia, arrogancia. Ella, paciencia, resiliencia y finalmente, amor propio. Y la vida, como siempre, hizo su trabajo, entregándole a cada uno la cosecha que merecía. La historia de Alejandro y Valeria nos muestra una de las verdades más duras de la vida. El tiempo no espera a nadie y las oportunidades que despreciamos rara vez vuelven. Muchas veces creemos que tenemos el control absoluto de nuestra vida, que nuestras acciones no tienen consecuencias o que las personas a nuestro alrededor estarán siempre ahí, sin importar cómo las tratemos. Pero la realidad es muy distinta. Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos y cada acto de desprecio o amor deja una huella que, tarde o temprano, nos alcanzará. Alejandro vivió creyendo que su poder era eterno, que su éxito profesional era un escudo que lo protegía de cualquier caída. Pensó que podía menospreciar a quienes consideraba insignificantes, que su posición le daba el derecho de tratar a los demás como piezas reemplazables en su juego de ambición. Pero lo que nunca entendió es que el respeto, la lealtad y el valor de una persona no dependen del poder que ostente, sino de cómo trata a quienes están a su lado. La vida, de manera silenciosa pero implacable, le demostró que todo lo que había construido no tenía cimientos firmes. Cuando Héctor Salgado decidió sacarlo del camino, Alejandro se dio cuenta de que no tenía verdaderos aliados, que su círculo de contactos era solo un espejismo de conveniencia. Todos los que lo rodeaban lo respetaban por miedo o por interés, pero cuando cayó, nadie estuvo ahí para ayudarlo. Es fácil sentirse invencible cuando estamos en la cima, pero la verdadera prueba de carácter no está en cómo manejamos el éxito, sino en cómo tratamos a los demás en el proceso. Alejandro perdió su empleo, su reputación y, lo que es peor, perdió a la única persona que realmente estuvo a su lado sin esperar nada a cambio. Valeria, quien por años sufrió en silencio, finalmente entendió que su vida no debía estar atada a alguien que la veía como un accesorio. Y cuando ella decidió irse, no hubo súplicas ni disculpas que pudieran hacerla cambiar de opinión. Hay algo profundamente poderoso en la capacidad de una persona de alejarse de aquello que le hace daño. No es fácil. El miedo a la incertidumbre, a la soledad, al cambio, nos mantiene muchas veces atrapados en situaciones que nos lastiman. Nos convencemos de que es mejor aguantar, que las cosas van a mejorar, que tal vez somos nosotros los que estamos exagerando. Pero llega un punto en el que el peso de la infelicidad es tan grande que solo queda una opción: romper las cadenas y avanzar. Cuando Valeria cerró la puerta detrás de ella, no solo dejó atrás a Alejandro, se dejó atrás a sí misma, a la mujer que durante años permitió ser silenciada,
a la persona que sacrificó su esencia por encajar en la vida de otro. Su partida no fue un acto de venganza, no fue una forma de castigar a Alejandro, fue un acto de amor propio, la decisión consciente de elegir su felicidad por encima de la comodidad de lo conocido. Mientras Alejandro se consumía en su fracaso, ella florecía en su nueva vida. Encontró su voz, su independencia, su propósito. Porque al final, la mayor libertad que podemos experimentar es la de vivir sin miedo a ser quienes realmente somos. Pero esta historia también nos deja otra gran enseñanza. El arrepentimiento no siempre es suficiente. Alejandro comprendió sus errores, sintió el peso de sus acciones, se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Y aunque quiso recuperar lo que alguna vez tuvo, el tiempo no le concedió esa oportunidad. Muchas veces creemos que podemos rectificar cuando queramos, que siempre habrá un mañana para disculparnos, para cambiar, para tratar mejor a las personas que amamos. Pero la verdad es que hay puertas que, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. Hay oportunidades que cuando se van, se pierden para siempre. Si hay algo que podemos aprender de esta historia, es que el respeto, la humildad y la empatía son más valiosas que cualquier título o éxito material. Que la gente que nos rodea no está obligada a soportar nuestro desprecio y que nadie merece quedarse en un lugar donde no es valorado. Así que hoy te pregunto a ti, que estás viendo este video, ¿cómo tratas a las personas en tu vida? ¿Eres alguien que construye relaciones basadas en el respeto y el amor, o dejas que el ego y la soberbia dicten tu camino? ¿Te has dado cuenta tarde del valor de alguien que perdiste? O tal vez estás en una situación como la de Valeria, dudando si es momento de dar un paso hacia tu libertad. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video.